Bienvenidos al programa de cursos, la revista que semana tras semana los acompaña para debatir temas de interés a nivel nacional, internacional y también a nivel local. Hoy nos acompaña y hemos invitado a un colega, amigo muy apreciado, que apoya mucho lo que es el trabajo en el CESU, Jorge Kreckler, que viene de visita de Santa Cruz. Jorge es asesor temático del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y hace varios años ya apuesta a una iniciativa vinculada con lo que son alternativas al desarrollo relacionado con lo que es el Almanaque del Futuro. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. En esta ocasión, para poder seguir debatiendo, ya Jorge nos había acompañado en otra entrevista, relacionado con lo que es transiciones paradigmáticas e incubadoras en torno a lo que son alternativas al desarrollo. Empezamos la entrevista fundamentalmente contextualizando el tema de la crisis sistémica, esta crisis civilizatoria que está generando la necesidad de un nuevo agendamiento y un nuevo abordaje en términos de lo que son lógicas y alternativas relacionadas con lo que es el desarrollo, fundamentalmente entendiendo esta crisis como resultado de un proceso a través del cual los distintos modelos de desarrollo han marcado y han dado manifestaciones de las perversidades de dichos modelos, fundamentalmente en términos ambientales, sociales y una manifestación grande de lo que es el cambio climático. Jorge, ¿qué podemos reflexionar en torno a lo que es el trabajo que tú has realizado vinculado con lo que es transición paradigmática a partir de lo que es el entender esta crisis, pero fundamentalmente el entender esta crisis como una oportunidad de hacer un viraje en términos de lo que son estilos y modelos de desarrollo? Tú mencionaste oportunidades, ¿cierto? Y hablaste también de crisis. Crisis está en una connotación negativa, ¿cierto? Y creo que los tiempos en los que vivimos nosotros se caracterizan de alguna manera más por informaciones desmotivantes que motivantes. O sea, se escucha más noticias negativas que hacen pensar, que subrayan la necesidad de cambiar, cuando al mismo tiempo la pregunta es factible, ¿qué se puede hacer? Yo partí un poco de esta lectura y me dejé inspirar también por otros que lo están haciendo desde mucho tiempo, de partir de experiencias positivas, o sea, de contrarrestar la crisis, no por hablarla bonito, diciendo, no, estamos equivocados, no hay una crisis, sino diciendo, a pesar de la crisis, hay formas de cómo empezar a hacer las cosas de manera distinta. Yo desde el Almanaque del Futuro estoy documentando experiencias, las llamo experiencias motivadoras, justamente porque intentan en lo pequeño hacer las cosas de una manera distinta. Las cosas, ¿qué son las cosas? Las cosas pueden ser cómo producir, cómo consumir, cómo hacer la economía, cómo buscar la convivencia. Es esto un poco, ¿no? Y cuando digo en lo pequeño, eso nos cuesta en tiempos donde estamos acostumbrados de que todo es más rápido, más grande, más ya, de volvernos más modestos y saber también apreciar de lograr los cambios primero en lo pequeño, porque sí necesitamos de verdad cambiar muchas cosas, no solamente aquí en Cochabamba o en Bolivia o en América Latina, sino a nivel planetario, a nivel mundial. Entonces son cosas muy grandes. Pero las cosas grandes tienen que empezar en lo pequeño para que en algún momento se hacen grandes. Y yo personalmente he tomado la decisión de sembrar un poco de esperanza desde experiencias que no son mías, sino que las estoy documentando con permiso previo y autorización de los que están a la cabeza de esas pequeñas experiencias, de sembrar motivación con el propósito más que todo a que nos demos cuenta que sí se puede empezar a hacer las cosas de manera distinta, ¿cierto? Y dar también pautas de qué forma podemos empezar en lo pequeño sin de que las cosas cambian de un momento al otro en lo grande. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo económico, ¿cierto? O sea, obviamente vivimos en una economía acumulativa, capitalista, con mercado, y todo eso de por sí no tiene que ser malo. Sin embargo, nos damos cuenta de que esta economía al nivel planetario llegó al tal extremo que 6 o 8 seres humanos poseen más que el resto de la humanidad. 6 a 8 personas poseen más que miles de millones de personas. Entonces, creo que eso me hace ruido a mí
Y creo que es necesario de migrar hacia economías, que las economías donde sí todos tenemos que generar recursos para poder sostenernos, totalmente de acuerdo, eso no lo vamos a cambiar, sino hay que ver también de que vale más el ser que el tener, ¿cierto? Todos necesitamos recursos necesarios para vivir de manera digna, pero las 8 personas que poseen más que el resto de la humanidad entera, creo que tienen mucho más de lo que necesitan para estar bien. Y si analizamos también a costo de qué hay este enriquecimiento, el cambio climático obviamente no es un castigo de Dios, no, eso al final está provocado por el hombre y por la mujer, ¿cierto? Por unos más que por otros. Entonces, ya la naturaleza nos hace ver, no podemos continuar de esta forma, ¿cierto? Y en esos días estoy recordándome mucho de esta muchacha, esta joven que se llama Greta, una sueca que ya hizo furor, que decidió un viernes por la mañana no irse al colegio, sino en Estocolmo, sino se fue al Parlamento y delante del Parlamento en la plaza empezó a protestar. Ella creo que con 15 o con 16 años, diciendo, yo no estoy dispuesta, siendo generación venidera, a que ustedes hablan y hablan como adultos y no cambia nada. Entonces, ¿qué planeta nos dejan a nosotros? Yo creo que a nosotros que somos mayores a 20 años, eso nos debería dar a pensar bastante si esta generación empieza a elevar su voz y mostrándonos de que no podemos continuar de esta forma. O sea, es que es una generación que viene atrás de nosotros y que está reclamando un derecho que creo que es completamente correcto lo que están haciendo, diciendo no podemos continuar de esta forma y ustedes por favor dejen de hablar y empiezan a actuar. Tú has mencionado esto de la necesidad de migrar. La experiencia de lo que es el almanaque del futuro, lo que es transición paradigmática, nos plantea el reto efectivamente de hacer de procesos de transformación encaminados a generar este cambio, ¿no? Un cambio del sistema, un cambio de paradigma, un cambio de lógicas y racionalidades presentes en lo que son los modelos actuales, vinculados con todo lo que es esta racionalidad en torno a lo que es el mundo occidental, los valores y principios del mundo occidental, pero también nos cuestionan lo que son las bases del modelo actual de desarrollo, lo que es la acumulación, el crecimiento ilimitado, la dominación, no solamente del ser humano en la naturaleza, sino también relaciones de dominación entre los propios seres humanos. Tú a partir de lo que es el almanaque del futuro, cambias, ¿no? Lo que es generalmente este abordaje de lo que son alternativas al desarrollo, desde pensar no solamente desde lo teórico, sino aprender desde lo que son experiencias prácticas que nos muestran que estos procesos transicionales de migración, sin descartar lo económico, también son posibles. Quisiera que nos comentes un poco este proceso de entender la transición desde lo que son las experiencias ya del almanaque del futuro, con las líneas que has podido identificar y que se están traduciendo en experiencias, como nos contabas, ya sistematizadas que podrían, ¿no?, motivar, inspirar a la posibilidad de esta migración y de esta transformación. Bien, de generar motivación es un primer paso. Yo creo de que las experiencias motivadoras del almanaque no van a convencer a todos, pero sí llegan a varias personas que se sienten como aliviados, diciendo, ante la crisis hay noticias positivas, vean, se puede hacerlo, ¿cierto? Eso de por sí es creo que algo muy positivo de generar motivación. Después viene un segundo paso en el cual la persona, la que se siente inspirada por poder compartir con otros una experiencia que está documentada, muchas veces se hace la pregunta, pero ¿yo qué puedo hacer yo? Primero, yo como ser humano me comparo con la persona o con el colectivo, con el grupo que está involucrado en la historia descrita. Entonces, muchas veces se llega a la conclusión diciendo, sí, pero ellos estaban en una cierta situación ventajosa, la que no tengo yo. O sea, nosotros como seres humanos, cuando se trata de cambiar rutinas, somos muy capos en encontrar pretextos. Y de paso, somos también muy diestros de vivir con contradicciones.
Porque si por un lado, si analizamos qué nos dice nuestro raciocinio, qué deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer, y si comparamos este listado, lo que nos dice el raciocinio, con la cotidianidad de nuestros hechos, nos vamos a dar cuenta de que sobran las contradicciones, ¿cierto? Esas contradicciones de alguna manera se podía justificar diciendo, pero ¿qué puedo hacer yo? O qué podemos hacer nosotros como un núcleo familiar o como en un entorno, digamos, muy reducido. Creo que eso es fatal de aceptar este pretexto, porque creo que eso es un pretexto. Lo que se debería lograr es cambiar rutinas, no todos al mismo tiempo, porque si pretendemos cambiar todo al mismo tiempo, es casi seguro que no vamos a cambiar nada, ¿cierto? Sino hay que identificar con claridad cuál es una rutina que puedo cambiar, que queda al alcance mío, inclusive de mi situación económica, en cuanto al presupuesto de tiempo que tengo, todas esas cosas. Nosotros no vamos a lograr cambiar todo al mismo tiempo. Uno es las reglas del juego de cómo existo atendiendo mi trabajo, mis responsabilidades familiares, etcétera, no van a desaparecer de ninguna manera. Entonces hay que ver de qué forma se puede cambiar algunas de las rutinas. Por ejemplo, la alimentación, ¿cierto? Nos quejamos mucho de que nos enfermamos mucho y obviamente hay discusiones, quedámonos en el ejemplo de Bayer. Yo nací en Alemania, Bayer es alemán, que cometieron desde mi punto de vista el error garrafal, o de pronto, ¿qué viene de que lo han hecho? De comprar Monsanto. Ahora sí tienen una caída en la bolsa, justamente por, digamos, esta imagen muy negativa del glifosato, y directamente se prende una discusión de decir, pero no está comprobado que el glifosato contribuye a sustancias que son cancerígenas, ¿cierto? A mí me parece un poco perverso esta discusión. Cuando se trata de alimentos, mientras que haya una duda si una sustancia es cancerígena o no, ningún Estado debería autorizar el consumo de este alimento, pero parece que todo es al revés. No me refiero ahora solamente a Bolivia, sino a nivel planetario. Mientras que no está comprobado que una sustancia es cancerígena, se autoriza todavía el consumo como tal. Entonces yo creo que ahí ya andamos bastante mal. Y eso como rutina. Si quiero cambiar rutinas, entonces nadie me obliga a comer lo que estoy comiendo, a menos si mi bolsillo si no me permite acceder a otros recursos. Pero entonces con esto, comer es un acto político. Y a partir del momento en que estoy consciente y intento de alimentarme de manera más sana, pero también interesándome quién ha producido, bajo qué condiciones el alimento que tengo, empiezo a tomar cartas en el asunto y logro posiblemente contribuir en lo pequeño, cambiar para que al final la producción de alimentos, mal llamados alimentos, no sea una cuestión agroindustrial donde estamos ingeniando más sustancias sintéticas que naturales. Solamente para dar un ejemplo. En lo que es el almanaque, y ahí van dos preguntas, en lo que es el almanaque del futuro hay varias líneas que han sistematizado experiencias diversas, no solamente vinculado con lo que es lo productivo alimentario, sino también con temas de gestión urbana, de movimientos de jóvenes, ahora que se está trabajando el tema de energía, lo que es experiencias de gestión desde lo local. ¿Qué líneas se han trabajado? Y la segunda pregunta vinculada a qué otras experiencias hay. No solamente el almanaque del futuro, está el autoparlante, está este banco de experiencias que también son ejes de trabajo que se están desarrollando en términos de investigación y de sistematización, donde cada vez se muestran más estos lunarcitos que hacen mucho más potente el mostrar y iluminar posibilidades de transformación. Obviamente las experiencias son riquísimas y son muy, muy diversas, ¿cierto? Cuando empecé a trabajar y cuando ya llegué a un cierto número de experiencias, muchas personas me dijeron, ¿por qué no intentas de organizar un poco las experiencias motivadoras por rubros? Porque a nadie le va a interesar leer todo, eso sí es obvio. Entonces me hice la pregunta, ¿cómo los puedo ordenar? Entonces relacioné lo que es la producción con el consumo, sobre todo en lo que es comida, pero también un consumo responsable y consciente, como un tema. Un segundo tema que es algo muy importante, porque creo que si queremos cambiar algo, no vamos a estar dispuestos a cambiar mientras que no haya certeza que económicamente nos va a funcionar, ¿cierto?
Porque es distinto, si yo pertenezco a la clase media, tengo ciertos recursos y puedo darme el gusto diciendo, estoy mamado del consumo, empiezo a hacer las cosas de manera distinta. Pero eso es una situación privilegiada que muchas personas en las sociedades no las tienen, sino si cambian cosas en su vida, tienen que tener la certeza de que hay un soporte económico, porque si no van a pasar hambre, ¿cierto? Entonces, una segunda línea es todo lo que es economía y mercado. Porque el mercado de por sí tampoco es malo. Yo creo que no ganamos nada de empezar a diabolizar cosas o diciendo es culpa del capitalismo. Sobre eso que piensa cada uno lo que piense. Yo creo que si con tal que logremos entender que hay economías que van más allá de lo que es lo acumulativo. Lo acumulativo significa de tener cada vez más ¿qué? Dinero, poder. Pero puede ser también de que la acumulación se refiera a producir más bienes comunes, de invertir más en el bien común, ¿cierto? Hay empresas que de hecho han nacido, aquí en Bolivia son pocos, pero ya existen también, que dicen, sí, como empresa no podemos arrojar pérdida porque ahí sí entramos en la bancarrota. Lo que necesitamos es vivir de lo que estamos haciendo, pero además de generar lucro, se deben a otros propósitos, por ejemplo, de reciclar materia prima, de migrar hacia formas de cómo abastecerse con energía limpia, energía, digamos, alternativa, y que de alguna vez están dando sus granos hacia procesos de transformación en la sociedad. Entonces, el segundo tema, o el segundo eje es economía-mercado. Hay un tema que es muy relevante, y que es el tema medioambiental, ¿cierto? Ahora, ya escucho muchas veces diciendo, no, es que los ambientalistas se olvidan de que los seres humanos en el mundo tienen toda la razón. En lo que no tienen toda la razón es que creo que nos enseñaron muy mal, yo no voy a decir quién, de que el ser humano al final manda en este mundo. Desde hace ratos deberíamos habernos dado cuenta que no es así, porque caso contrario, si nosotros mandamos, que alguien me explique el por qué estos eventos climáticos extremos, en el caso de creo que es Angola o Mozambique, en menos de 3 semanas con unos huracanes que este país no está en condiciones realmente de atender a millones de personas que han perdido todo, y esos son acontecimientos que pasan con mucho más frecuencia que hace 50, hace 100 años. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Realmente somos, como seres humanos, los mandamases en este planeta? Creo que no. El planeta y la naturaleza paulatinamente nos está pasando la factura y nos llama realmente la atención que deberíamos empezar a cambiar inclusive en términos económicos, de no producir riqueza, entre comillas, a cualquier costo, porque ¿cuál es el costo? Que estamos sistemáticamente producir daños irreversibles en la naturaleza. Entonces, medio ambiente por un lado y el desarrollo por otro lado, ¿cierto? El desarrollo entendido de que si queremos crecer económicamente ad perpetuum, siempre, pero si partimos de un planeta limitado, el planeta es muy grande, ¿cierto? Pero sin embargo sabemos ya desde hace ratos que en algún momento van a acabar o van a terminar los recursos, el petróleo, el gas y otros recursos naturales como tal. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Esperemos hasta la última gota o si intentamos más bien, pero desde la conciencia de que el agotamiento de esos recursos al final nos va a llevar a una situación mucho más complicada, ¿cierto? Entonces, la afectación que causa el modelo actual de desarrollo hacia lo que es el medio ambiente, como nuestro hábitat, porque nosotros formamos parte de, y no somos los que mandamos y al final hacemos y deshacemos. La naturaleza de ese rato nos hace entender de que no es así. Hay otros temas que tienen que ver con identidad, con cultura y con comunicación, que también creo que eso es un tema bastante importante. Y un quinto tema que tiene que ver con ciudades. Hay cada vez más personas que viven en ciudades y la tendencia nos va a mostrar de que vamos a terminar a nivel mundial donde cerca del 90% de las poblaciones vamos a vivir en ciudades. Si eso es la solución, no me atrevo tampoco de opinar sobre esto. Y el tema de hábitat, la forma de vivir, de hacer vivible las ciudades. En América Latina, realmente en los mega urbes, es muy difícil de vivir, o sea, no hay mucha calidad de vida y sobre todo los problemas que se están avecinando. Les doy un ejemplo, una mega urbe como Sao Paulo,
con, si no estoy equivocado, 16 millones de habitantes, estaban creo que a escasos 8 días donde terminaba el agua potable. Ustedes podían imaginarse cómo se empiezan a comportar 16 millones de personas cuando al mediodía ya no habrá ni botellas, ni bidones, ni nada de agua potable. ¿Cómo este proceso de aprendizaje y las otras experiencias, como el banco de experiencias en el caso del Brasil, el autoparlante, se convierten, y en este caso el almanaque del futuro, se convierten en mecanismos para poder hablar de transición? ¿Cómo nos inspiran para poder hablar de transición paradigmática? ¿Qué aportan estas experiencias en términos de poder imaginar la posibilidad de una transición? Bueno, por un lado no van a utilizar de entrada el término de transiciones y tampoco van a hablar de paradigmas, de lo que al final se trata. De lo que buscan es mostrar formas donde personas se han desmarcado un poco de la ruta común de lo que es el desarrollo. De producir de manera sana y de no venderlo donde mejor se puede venderlo, sino de venderlo en su entorno. Yo me recuerdo muy bien de que una señora que tiene su huerta bastante grande, que produce de forma limpia, sin químicos, de esta huerta comen 3 familias, la familia de la señora como también de familiares, y ya los domingos vende en la feria de su mismo barrio. Entonces le pregunté, pero usted podría irse a la feria principal de la ciudad y podría vender mejor. Y me contestó de manera muy corta, dijo, no, pero la gente aquí come también y la gente aquí también tiene derecho de comer bien. Entonces, y ahí sí noto, por ejemplo, de que más que el afán de ganar más, a esta señora, por ejemplo, le importa de que su vecindario tenga la posibilidad de vivir, de alimentarse mejor, ¿cierto? Entonces, esas transiciones, transitar de una lógica hacia una lógica un tanto distinto, que hace menos ruido, que es más amigable con el prójimo, con el medio ambiente, pero también con el futuro. Porque de eso se trata. Cuando otra es la chica sueca, Greta, que es un sinónimo para toda una generación que nos está mostrando, por favor, no continúen de esta forma. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, pero ¿qué puedo hacer yo al final frente a la economía, al Estado? ¿Sí? O sea, y ahí yo creo que es un arte de ser muy modesto y de saber apreciar los pequeños pasos. Y esos pasos tienen que empezar en casa. Yo no puedo esperar ni de mi vecino, ni de mi hijo, ni del presidente, ni de las Naciones Unidas, si yo mismo no estoy dispuesto de cambiar rutinas, ¿cierto? Entonces, creo que esos diferentes espacios que tú mencionas, el altoparlante, el banco de experiencias, que es una experiencia de Brasil, yo conozco varias otras experiencias, por ejemplo, de personas en Guatemala que me escribieron que tenemos experiencias, lo podemos subir, y yo dije, con gusto les ayudo para que ustedes para América Central empiezan también a coleccionar esas experiencias, para que seamos muchos los que empezamos a trabajar y a estimular, a mostrar que sí se puede hacer las cosas de manera distinta. Todos al final no empiezan de entrada con transiciones, con paradigmas, porque eso suena otra vez como una amenaza, como continúa la crisis, y creo que hay que contrarrestar con mensajes positivos. Creo que es un aprendizaje muy importante a partir de lo que es precisamente estas experiencias además que dan esperanza a la posibilidad de pensar transformaciones o cambios, se puedan llevar adelante procesos encaminados a generar precisamente desde el futuro la posibilidad de imaginar procesos transicionales, ¿no? El GTCCJ ha llevado y está llevando también adelante, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, un proceso relacionado con lo que son incubadoras relacionadas con lo que es alternativas al desarrollo, que es un tema que nos puede convocar a futuro y que es también una posibilidad de imaginar desde esta experiencia la posibilidad de construcción de cambios sistémicos, cambios de lógicas, cambios de racionalidades que nos ayuden a entender, pero también a partir de plantearnos retos y desafíos relacionados con qué debemos hacer también desde la academia, desde la investigación, para nutrirnos desde lo que son estas experiencias cotidianas y empezar a generar procesos de gestión y de generación de conocimiento para ir transformando y generando estos procesos de transformación, que es otra apuesta que también se está queriendo iniciar, donde
Jorge Kreckler es parte del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia también con relación al CESU, y que bueno, ya vamos a estarles contando sobre procesos futuros relacionados con este eje y esta línea de investigación. Jorge, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha hecho corto, pero ya a futuro estaremos viendo de comentar sobre lo que son estas experiencias y esta apuesta que desarrolla el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en torno a lo que son incubadoras a partir de 6 proyectos que se han lanzado durante esta gestión. Muchas gracias y hasta la próxima.